A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió con normalidad el día que llegué y el día posterior. Pero para la tercera noche tuve una experiencia que quiero suponer fue parálisis del sueño, aunque resultó muy extraña, de una forma tan realista como si llevara años conociendo la habitación. Vi como alguien o algo entraba en el cuarto, se dirigía a mi cama y subía lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz. Justo en cuanto logré alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue, la sensación fue demasiado realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a quienes impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dijeron me dejó con una extraña sensación de incredulidad y terror, según ellos, y más tarde me lo confirmarían trabajadores del hotel. Este lugar anteriormente era una vieja hacienda. Se cuenta que un general o alguien con rango encontró a su mujer con uno de los trabajadores y en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coincidieron con la versión. Después me enteré que en este hotel las cosas se mueven solas. Las sillas o mecedoras cambian de lugar y se escuchan ruidos extraños en la noche. Y no, no es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto terminé la semana de cursos y pude regresar a salvo a mi bello estado. Dejando atrás esa extraña experiencia, he de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas y ya no hubo más acontecimientos extraños. Mi abuela vive en una zona rural del litoral, específicamente en el área de Sonsonate. Es un lugar poco habitado. La casa más cercana está a unos 50 metros, y de las 4 casas que forman ese pequeño núcleo, hay que caminar casi 1 kilómetro para llegar al poblado más cercano. El mar está a unos 5 kilómetros, por lo que si subes a las crestas del valle puedes verlo. Es un sitio muy lindo. Allá por el 2004 aún se alumbraban con luz de candil. Unos tíos que vivían en Estados Unidos estaban emprendiendo un negocio de ganadería. No era nada grande, pero le ponían esmero y trabajaban día a día. Mi padre, quien es realmente el protagonista de esta historia, llegó de visita a la casa de mi abuela, donde temporalmente también vivían mis tíos, y decidió quedarse a dormir esa noche. Todo transcurría como cuando él vivía allí. Mis abuelos se acostaban a eso de las 7 de la noche, y mis tíos, aún jóvenes, se quedaban platicando hasta las 10 en el corredor de la casa o en unas hamacas en el patio. Mi padre, que acostumbraba a dormir temprano, se fue a la cama a eso de las 9. Mis tíos siguieron afuera hasta que poco a poco se quedaron dormidos. Cerca de las 11 mi padre despertó al escuchar un grito lejano, parecido al mugido de una vaca. Sin embargo, lo que terminó de despertarlo fue uno de mis tíos. En voz baja llamó a su hermano que dormía en una hamaca y le dijo: "Vámonos para adentro porque ya viene aquel". Ambos entraron rápidamente y poco después sus ronquidos llenaron la casa. Mi padre intentó volver a dormir y según lo que me contó, lo logró. Sin embargo, cuando el reloj de uno de mis tíos marcó las 12, despertó de nuevo. Media hora después, somnoliento por los ronquidos de mis tíos, escuchó de nuevo aquel grito en la lejanía, esta vez viniendo de las montañas altas del valle. Un par de minutos después, el mismo sonido se oyó más cerca, lo que alertó a los perros del área. Primero ladraban los más lejanos y poco a poco se sumaron los que vivían en casa de mi abuela. A esas alturas, el sonido ya no parecía natural. El siguiente grito fue aún más cercano,
Los perros jóvenes se atemorizaron y comenzaron a aullar, mientras que los más valientes ladraban con furia. Fue un sonido tan extraño que mi padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda, seguido de una parálisis de temor. Su mente no podía pensar con claridad y lo único que lo invadía era el miedo a que aquella cosa se acercara más. Describió el sonido como un grito ronco y seco, largo, como si la entidad tuviera la capacidad de tomar muchísimo aire y descargarlo con toda su fuerza en un solo instante. Pero lo más aterrador era que al final el grito se tornaba en un tono agudo, tan alto que parecía un silbido. La entidad parecía estar moviéndose en dirección al mar, lanzando aquellos gritos que hacían dudar hasta los perros más valientes. Luego del más cercano, se escucharon tres más, con pausas de aproximadamente 3 minutos entre cada uno. Finalmente, el último se oyó tan lejos que el eco del sonido se perdió en el mar, dejando tras de sí un silencio absoluto, interrumpido solo por el canto de los grillos. A la mañana siguiente mi padre contó la experiencia a mis tíos. Ellos entre risas le dijeron que ya lo habían escuchado antes, pero que no tenían idea de qué era. También le mencionaron que la gente del lugar lo llamaba el Viejo. Hasta el día de hoy los habitantes de la zona confirman su existencia, aunque no es algo que se escuchara a diario. Curiosamente, hace 5 años dejaron de oírlo, coincidiendo con el tiempo en que colocaron luces para alumbrar la calle de tierra que pasa junto a la casa. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose por la noche. Recuerdo una noche en la que estábamos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertábamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana, sobresaltados por el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo de levantarme y ver a uno de mis primos observando fijamente el centro de la habitación, mientras los otros tres se incorporaban lentamente. De pronto, el sonido de arrastre se transformó en pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos continuaron hasta la entrada de la casa, y entonces escuchamos como la puerta se abría y azotaba con fuerza. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias aún más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo cuando escuchó pasos detrás de ella, justo donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y que el monitor de la computadora comenzó a distorsionarse, como si estuviera afectado por un imán. Asustada, salió corriendo del despacho y nos pidió que revisáramos si todo estaba bien. Lo que encontramos nos dejó helados. Había huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas también han vivido cosas extrañas. Un día estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío. De repente el escritorio comenzó a sacudirse violentamente. Salieron corriendo aterrorizadas y cuando volvimos a revisar, el escritorio estaba muy lejos de su posición original. Era un mueble demasiado pesado como para que ellas pudieran moverlo. Tiempo después, mi abuelo me contó algo que podría explicar todo esto. Cuando construyeron la casa, encontraron huesos de un adulto de baja estatura, con partes del tórax cortadas. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, donde ocurrió la matanza de Cholula a manos de los españoles. Él cree que tal vez esos restos pertenecían a un cholulteca que murió durante ese episodio. Pero lo más inquietante de todo es que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos. No reportaron el hallazgo para evitar que el gobierno expropiara el terreno. Escribo esto más como un desahogo que con la intención de asustar a alguien. Vengo de una familia que ha pasado por muchas experiencias sobrenaturales, ya que me han comentado que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia quedara ligada a este tipo de cosas. En mi caso, no he vivido muchas experiencias de forma directa. Por algún motivo todo eso me alude, incluso cuando estoy cerca de familiares a quienes sí les ocurren cosas.
A veces me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada, diciéndome que no es algo divertido ni algo que uno deba buscar. Aún así, hubo 3 ocasiones en las que experimenté algo extraño. Fue cuando era niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero ocurrió cuando era recién nacido. Mi mamá, mis tías y mis abuelas, ambas ya fallecidas, me contaron que intentaron secuestrarme las brujas. Hay 2 incidentes específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿y qué tal si? El primero fue cuando tenía alrededor de 6 meses. En ese entonces mis padres vivían en casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían construido en la parte trasera. La casa era pequeña, pero el terreno bastante grande. Mi mamá me contó que una noche se despertó sobresaltada porque no me sintió en la cama. Yo solía dormir en medio de ellos. Gritó desesperada: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». Todos los que estaban en la casa salieron corriendo al frente y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón. No lloraba, no tenía ningún rasguño, estaba profundamente dormido, pero me había orinado. Me dijeron que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía aproximadamente 1 año. Mi mamá y una tía paterna fueron a visitar a mi abuela materna. Mientras mi mamá entraba a dejar las cosas, pañalera, carriola y demás, mi tía se quedó afuera conmigo en brazos. De repente vio a 2 mujeres. Describe a una como muy alta y delgada de casi 2 metros y la otra como baja, de aproximadamente unos 50 metros, pero extremadamente gorda. Ambas vestían completamente de negro. Estaban lejos, a unos 50 metros, pero aún así las escuchó con claridad. «Danos al niño, danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás». Mi tía sintió un miedo indescriptible y, según me contó, empezó a sentir como algo la jalaba hacia ellas. Atemorizada se puso a orar con todas sus fuerzas. En su desesperación sintió que alguien la tomó del brazo y la metió a la casa de mi abuela. Cuando la vieron tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños. Entre sollozos dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Tardaron un tiempo en tranquilizarla, pero después de eso nunca más ocurrió algo similar. La tercera experiencia ocurrió cuando tenía 4 años. Para entonces seguíamos viviendo en casa de mi abuela paterna. Mi mamá estaba embarazada de mi hermano y yo aún dormía entre mis padres. Supongo que eso les daba cierta tranquilidad. Aquella mañana eran alrededor de las 6. Siempre despertaba temprano, pero me quedaba quieto en la cama hasta que mis padres se levantaran. Fue entonces cuando vi una luz afuera del cuarto. A pesar de las cortinas gruesas, la luz era tan intensa que se filtraba a través de ellas, incluso en las paredes. Lo extraño es que no me cegaba. Podía verla con total claridad sin que lastimara mis ojos. Esa luz se detuvo justo afuera del cuarto, en la pared donde dormía mi mamá. Luego atravesó la pared y se posicionó encima de ella. No tenía un rostro, pero sentía que me observaba. Me veía a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo. Luego de nuevo a mí, y así varias veces. Después dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca sentí miedo, pero sí tuve la certeza de que no era algo normal.